Bueno, amigos, Dios les bendiga a todos aquí en esta mañana. Les habla su pastor y amigo misionero Lindon Rubiano Shamir. Aquí estamos. En este día estoy con un pastor amigo que se puede presentar. ¿Cómo es su nombre, pastor? Yo soy el pastor Inter Góngora Basalar. Inter Góngora Basalar. Bueno, hoy quiero entrevistar aquí al pastor porque hay un testimonio que contar. Pero quiero antes de hablar de algo que es importante. La Biblia dice que el apóstol Pablo un día estaba en un naufragio y lograron desembarcar en una isla y allí pues conversaron, comieron, les atendieron bien. Sin embargo, él fue a sacar unas hojas, ¿cierto? A recoger unas hojas para echarle al fuego, porque era invierno, para calentarse. Y una serpiente víbora se le pegó a la mano y lo mordió. Y todo el mundo decía, bueno, este hombre debe ser malo porque no se salvó del naufragio, pero ahora la serpiente lo quiere matar. O sea, parece ser que Dios lo quiere castigar. Pero pasaron un tiempo y se dieron cuenta que no pasó nada y pensaron que era un Dios. ¿Por qué? Pues obviamente que este hombre confió en el Señor. Aquí tengo un varón de Dios que ha creído en la palabra, que es un siervo de Dios que ministra en la selva, en pueblos adentro de la selva, más abajo de Pucallpa, donde pues es selva desmontada, o sea, selva que está siendo colonizada, ¿cierto? Selva que ha sido desmontada y están empezando a hacer cultivos, pero obviamente que en esas selvas pues quedan muchas serpientes, muchas víboras. Y él tiene testimonio de que la palabra de Dios se cumple, que dice la palabra que aun si tomaran serpientes en las manos no les haría daño. Y que de alguna manera, como apóstol Pablo también, aunque lo mordió una serpiente, no le pasó nada. Y de ahí hay testimonio, el hombre varón de Dios, este siervo de Dios que yo admiro, porque pues son gente valiente, gente que le cree a Dios y gente que está trabajando y que va donde otros no van, a los campos, allá a la selva profunda, donde también hay que llevar la palabra, no solamente a las ciudades y los pueblos, sino también donde hay selva profunda, donde hay gente, allá este siervo va. Y yo lo felicito por esa labor que yo he tratado de hacer, pero pues él hace constantemente, porque hasta ve una iglesia allí en un poblado, en un centro poblado, en un caserío, pues que se llama, ¿cómo se llama el caserío? Yanamayo. Entonces él nos va a contar de las experiencias que ha tenido a través de los años, de cómo ha sido mordido 3 veces por serpientes venenosas, por víboras, y sin embargo Dios lo ha sanado y no ha tenido que acudir a los médicos, porque pues es difícil, estando selva adentro, recurrir a un médico. Cuénteme, siervo. Gloria al Señor. Amados hermanos, quiero saludar primeramente en nombre del Señor y quiero que los que nos están escuchando hoy día, pues hermanito, ¿no? Ustedes tengan esa cordial salud de parte de mí. Soy un servidor de Dios. Quiero testificarles lo que me ha acontecido en la selva peruana, donde yo pastoreo la iglesia. Es un lugar donde hay muchas serpientes venenosas. Y por 3 oportunidades me ha picado la culebra que se llama jergón. Y amados hermanos, donde que, hermanos, había en mi vida ocurrido un milagro de parte de nuestro Dios Todopoderoso, como Él dice, ¿no? Que siempre a los que confían en su palabra, siempre, ¿no? Todas las cosas le van a ayudar a bien. Entonces era el momento, amados hermanos, de que yo estaba pues por la selva, entonces donde que el momento que la culebra me agredió, hermanos, yo solo deposité mi confianza en el Padre. Miré hacia el cielo y le dije, Señor, sáname en este momento. Me picó la culebra, Señor. Y en ese momento ocurrió el milagro que, amados hermanos, en ese instante, cuando yo le clamé al Padre, amados hermanos, como si alguien vino y me quitó el dolor. Amados hermanos, entonces yo le animo, amados hermanos, en el nombre de Jesús, que tú me estás mirando, empieces a pedir a Dios que aumente tu fe, como dice la palabra de Dios, como los discípulos pidieron que aumentara nuestra fe. Y entonces, hermanos, hay situaciones que vamos a atravesar en este mundo que vivimos, porque este mundo es malo, vamos a atravesar. Muchas veces el dinero soluciona algunas circunstancias, pero cuando muchas veces también hay la economía, pero muchas veces también la economía falta. Y entonces, ¿dónde se llama, hermano, que nosotros debemos levantar
nuestra fe ante el Padre, porque Él dice que la fe es una armadura para anular todos los dardos del fuego del maligno. Amén, amados hermanos. Entonces, hermanos, donde Jesús, entonces nosotros hay que creer lo que la palabra de Dios dice en el libro de Marcos, que estas señales seguirán a todos los que creen. Él dijo así. Entonces dice estas señales a todos los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en la lengua, tomarán serpiente en la mano, aún se vivirán cosas mortíferas y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Amados hermanos, entonces, bendito sea el Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, hermanos que me están mirando en todo el mundo, yo te animo hoy día. Muchas veces, como cristianos, ponemos la confianza en el dinero o muchas veces en el nombre. Pero quiero decirte que muchas veces ni el nombre ni el dinero solucionan los problemas. Entonces quiero animarte en este momento que tú levantes tu fe y que hoy día, hermanos, usted seas un verdadero siervo de Dios, hermano, que levantes tu fe y sírvale a ese Dios vivo, porque ese Dios vivo es el que sana y el que salva de su palabra. Amén. Cuéntenos. Cualquier situación que se presente, amados hermanos, ahí está nuestro Padre. Por eso Él dijo que no nos va a desamparar. Él dice, donde tú estés, donde tú vayas, Él estará contigo. Y su palabra no miente, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Amén. Así de que, hermano, yo sé que la mordida de serpiente deja una cicatriz, ¿cierto? Porque donde muerde la serpiente, seca y deja la cicatriz. Y obviamente se nota la cicatriz que deja la mordida. Pero él fue mordido 3 veces, en 3 ocasiones, y las 3 veces Dios lo sanó. Así de que son experiencias que hay que contar, para que crea, para que usted se dé cuenta de que Dios es fiel. Y la verdad, mis respetos y mi aprecio, y que Dios le siga ayudando adelante, y que yo sé que si Dios lo ha guardado 1 vez, 2, 3 veces, lo seguirá guardando siempre. Solamente hay que tener cuidado. Así que, siervo, cuéntenos un poco cómo fue el tema de las 3 veces. Ya, cuando yo estaba haciendo un desmonte y mi esposa me decía que yo tenía que estar con las botas. Las botas, ya muchos lo conocen, ¿no? En todos los países creo que hay las botas. Y entonces yo siempre estaba con una sandalia nomás. Y mi esposa siempre me decía, por ahí hay culebras. Pero yo siempre, a veces, no hacemos caso muchas veces. Y a veces a la voz de la esposa. Pero entonces ella me seguía insistiendo, ponte las botas. Donde que yo me echo el desapercibido, no escucharle. Y donde que yo estaba haciendo el desmonte con el machete acá en la selva. Y entonces, hermanos, prácticamente tenía el pie descubierto. Y entonces, hermanos, donde es que ahí yo me di cuenta que el jergón, hermano, debajo unos palos y unas hojas podridas, amado hermano, me impactó. Voy a mostrarles. Entonces, por esta parte, siervos, se me prendió los colmillos del jergón y quedó pegado acá. Entonces, ¿qué hice yo? Me vino un temor y decía que yo iba a morir. Entonces, yo no le podía cortar con el machete. Si no se cortaba usted. Porque me cortaba el pie. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Yo le metí un lapo y metí un salto como de 3 metros. Y entonces, amados hermanos, donde que en ese instante yo con el temor levanté mis ojos al cielo y le dije al Padre, Padre, sáname, Señor. Me mordió la culebra. Al instante, Dios estaba ahí, hermanos, me quitó el dolor. Para siempre, amados hermanos. Entonces sí, porque cuando muerde una serpiente, lo primero que produce son 2 huequitos y empieza a brotar un poquito de sangre y empieza a hincharse y empieza a doler mucho, ¿cierto? Se duele mucho el dolor. Entonces la primera manifestación es que Dios lo sanó porque le empezó a quitar el dolor inmediatamente. Ahora, para que tengan una idea, la jergón es serpiente venenosa, equivalente en Colombia a la 4 narices. Y la serpiente jergón da 6 horas para el tratamiento. O sea, si usted a las 6 horas no lo tratan, puede correr peligro su vida. Y así hay otra, la chuchupe, el oro machaco y otros tipos de animales. Pero esta es muy común, la serpiente jergón es muy común aquí en la selva peruana. Para que tengan una idea, pero Dios lo sanó.
Y no solamente esa ocasión, ¿cómo fue las otras? La siguiente fue, amados hermanos, de la misma manera, y yo no me di cuenta y la aplasté con el pie, y entonces por esta vez me picó en esta parte de acá. Pero entonces, amados hermanos que me están viendo, les diga el amor del Señor. Yo regresé a la casa, donde que no quise contar a nadie, porque yo sabía que si yo cuento a alguien, ellos tenían que llevarme de repente a un puesto de salud o curarme con medicamentos que se llaman caseros en la selva. Y entonces yo dije que de repente el enemigo se mete por ahí, el diablo, y de repente, ¿no?, la situación va a empeorar. Pero lo que yo hice es dije, en este momento, Señor, tú estás presente a mi lado, dije yo. Entonces yo dije, Señor, no le cuento a ningún hombre, solo te cuento a ti, Señor. Solo tú lo sabes y le contaré cuando tú ya me sanas, Señor. Regresé a mi casa, me fui a la iglesia y ese día no congregaron nadie. Y entonces yo doblé las rodillas hasta las 9 de la noche, diciéndole a Dios que me sanara, que me sanara el Señor. Entonces lo que estaba acá, hermanos, el dolor por la pierna ya, entonces nuevamente regresó a donde estaba la picadura. Después, amados hermanos, regresé a mi casa, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya van a descansar ustedes y yo me quedo acá. Pero ellos no sabían lo que me pasaba a mí, lo que yo tenía. Entonces, ¿dónde qué? Amados hermanos, entonces yo doblé la rodilla y hasta las 11 de la noche le dije, Señor, sáname, Señor. Ahora puedo descansar y quiero que me hagas despertar cuando, Señor, ya no tengo dolor, cuando tú me sanas. Hermanos, y me acosté a la cama a descansar y me despierto un momento y ya no tenía el dolor. Y entonces ahí le dije a mi esposa, ahora te voy a contar lo que me ha acontecido. Eso fue la segunda vez, amados hermanos. Gloria a Dios, amén. ¿Se da cuenta? Dios, cuando uno le cree a Dios y en esas circunstancias Dios actúa. ¿Por qué? Porque Él está lejano para correr a un puesto de salud, está lejano para llegar a un hospital. Y ahí actúa el poder de Dios. Así que me animo, hermano, a seguirle creyendo a Dios. ¿Y la otra ocasión cuándo fue? La tercera vez. La tercera, amados hermanos, esto que le voy a contar ya por tercer testimonio, ¿no? Esto es la primera que me ha acontecido. Ya, pero en ese tiempo yo estaba caminando mal en las cosas de Dios. Por eso quiero animarte, tú que me estás viendo, hermano, quiero que tú te afirmes a las cosas del Señor. La Biblia dice que a la obediencia le sigue la bendición, porque si nosotros les vivimos desobedeciendo a Dios, siempre la maldición nos va a acercar. Entonces, amado hermano, por eso yo estaba caminando en las cosas del Señor, mal estaba caminando, y se me picó la culebra. Por esa vez casi sí muero, me llevaron al hospital, y entonces quizás no tenía tanta fe, porque Dios de repente no me contestaba lo que yo cuando le clamaba. Pero, hermanos, casi me costó la muerte. Pero desde ahí, hermano, yo empecé a obedecer a Dios, a enderezar mis caminos, y luego es cuando ahí Dios empezó a manifestarse en mi vida, haciendo los milagros. Gloria a Dios. A ver, hay un testimonio ahí. Así que les animo, se despide ese siervo entonces, y hágales una invitación a ir a congregarse a su iglesia y a visitarlo. Sí, pues si son valientes. Así que le animo, invítelos. Ya les invito, amados hermanos, que me ves, ¿no? A nivel de toda la faz de la tierra, vengan a Perú. Acá estamos en la región Ucayali, de la capital Lima, Perú, en bus solo son 18 horas y aéreo 45 minutos. Ahí de Pucallpa, ahí estamos nosotros, ¿no? A 20 minutos de Pucallpa por carretera. Ahí estamos ubicados, amados hermanos, ¿no? La iglesia Pentecostés, Espíritu, Fuego y Poder, Templo Esmirna, sirviendo para la gloria y la honra del Señor. Dios le bendiga más, hermanos. Gracias, siervo. Así que ahí quedamos conectados. Que Dios le bendiga grandemente. Y crea, Dios es poderoso, Dios es grande. Amén. Amén. Dios cumple sus promesas y Dios sana. Y aún de una mordida de serpiente, Dios nos libra. Amén. Bendiciones. Y aquí quedamos conectados en profundidad de la vida. Bendiciones.